Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniel, un joven que día a día trata de agradar a Dios y hoy traemos este podcast para ustedes. Tengo el privilegio de poder compartir hoy sobre uno de los hombres de la Biblia que quizás no conocemos o no escuchamos muy a menudo. Esta vez hablando sobre el profeta Sofonías y su libro, que a pesar de ser muy corto, sin embargo nos deja un mensaje muy importante y que debe quedarse en nuestros corazones y en nuestra mente para poder ponerla por práctica. El nombre Sofonías significa Jehová ha ocultado o el Señor es mi secreto. También puede significar Jehová protege. Así que pienso por un momento y analizo lo que de repente puede significar el libro de profeta Sofonías, que de repente nos puede llamar o no nos puede llamar la atención, pero también nos marca algo muy importante y es aquellos quienes aman el lugar secreto de Dios. Pero esto nada más es un detalle que yo les puedo compartir a ustedes. Sofonías es el autor de su propio libro y lo podemos ver en un contexto tanto literario, histórico y al mismo tiempo profético. Sofonías ministró aproximadamente durante medio siglo después del profeta Nahum en el reinado del rey Josías. Todos conocemos a Josías, que comienza a reinar desde los 8 años, que sus antepasados producieron maldad en su pueblo. Sin embargo, él, a través del descubrimiento de la ley, a través del descubrimiento de los escritos de los antiguos siervos del Señor, sucede algo, sucede un cambio y empieza nuevamente un avivamiento en el pueblo de Dios. Manasés y Amón, reyes anteriores a Josías, habían sido reyes impíos, pero Josías fue un soberano temeroso de Dios. Y aquí es donde vemos lo que es el ministerio de Sofonías, y esto quizás de sobre Josías lo podemos estudiar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22 y capítulo 23, lo podemos leer en nuestras Biblias. El impacto de 5 décadas del secretismo religioso que había sido ocasionado por Manasés y Amós, reyes anteriores a Josías, y el pecado que el régimen había impregnado en el pueblo de Judá, se había impregnado en el corazón del pueblo de Dios, se había impregnado en el corazón de aquellas generaciones, forjaron generaciones enteras, y esto lo podemos ver en 2 de Reyes 21:1 al 16. Sofonías ministró un mensaje muy similar a los profetas anteriores, ya que vemos que los profetas siempre ministran un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia, pero al mismo tiempo, lo vamos a ver más adelante, también nos hablan de cómo evitarlo en cierta manera, y eso lo vamos a ver. Sofonías advierte juicio sobre la nación por su idolatría, por su orgullo y por su maldad. Su ministerio también incluye una exhortación a la pureza y a la piedad a un pueblo pecaminoso. Y es que con Sofonías vemos dos aspectos muy importantes o dos tiempos muy importantes. La primera es un avivamiento, ocasionado, como les había dicho, un avivamiento espiritual, gracias a que Josías encontró estos escritos que hicieron en cierta forma volver al pueblo a un camino espiritual. Sofonías es una pieza clave para este avivamiento. El Señor envía nuevamente a Sofonías para profetizar tanto contra Judá como contra las naciones circundantes, dando lugar a un segundo tiempo de avivamiento espiritual y una reforma bíblica en cierta forma. En el libro de Sofonías encontramos una división muy interesante, juicio a Judá y Jerusalén. Esto lo podemos ver en Sofonías capítulo 1 y 2 al 3, donde podemos encontrar el anuncio del juicio inminente de Dios sobre Judá y Jerusalén. Recordemos que Sofonías profetiza sobre Judá, profetiza en el reino del sur. También encontramos la descripción de la causa del juicio, la idolatría, la violencia, la corrupción, la hipocresía del pueblo, esto impregnado por el tiempo de los reyes anteriores, llamado al arrepentimiento y a buscar a Dios, y asimismo la advertencia de que el día del juicio de Dios está cercano. En la segunda parte de este libro vemos cómo el juicio a las naciones y a Jerusalén, Sofonías capítulo 4, 3 al 8, juicio contra las naciones vecinas a Judá, Filistea, Moab, Amón, Cus y Asiria. También reflexiones sobre el juicio sobre Jerusalén y sus líderes. El juicio de Dios universal, no solo para Judá, sino también para las naciones.
¿Para cuáles naciones? Para todas aquellas naciones que han sido malas en contra de Israel, que han atacado al pueblo de Israel, que han atacado a Judá en este momento. Exhortación a callar ante el Señor y esperar su juicio. Y esto es muy importante porque normalmente no escuchamos a Dios. A veces renegamos, por decirlo así, y tratamos de decir, no, es que el Señor no me escucha, pero ¿será que nosotros no estamos escuchando a Dios? La tercera parte de Sofonías, y es la ira y las bendiciones. Sofonías capítulo 3, 9 al 20. Y a manera de resumen les digo que hay una proclamación de restauración de Judá y Jerusalén, y esto es muy importante. Promesa de bendición de Dios sobre el remanente fiel, anuncio de la paz, la alegría y la seguridad para el pueblo de Dios y la esperanza de un futuro glorioso para aquellos que se arrepientan y confían en Él. A lo largo de los profetas menores y a lo largo de cuando nosotros estudiamos cada uno de los profetas, vemos que estos profetas siempre traen un juicio de traen una palabra de advertencia, siempre traen una palabra de juicio, pero al mismo tiempo Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia envía una palabra también de aliento, de fortaleza y de misericordia, donde nos enseña que para poder evitar este juicio también nosotros nos podemos acercar a Él, arrepentirnos de todo nuestro corazón y poder humillarnos y venir ante Él con toda completa humildad. El mensaje profético de Sofonías lo podemos ver así. El juicio, el tema central de Sofonías, fue llamado a un inminente día del Señor, y creo que muchas veces hemos escuchado esta palabra, el día del Señor. Ese juicio será un juicio universal, así como el juicio específico contra Judá y contra otras naciones. El libro enfatiza que el sincretismo religioso, al cual es una mezcla de adoración a Dios y a la idolatría misma, trae destrucción, pero buscar a Dios y solamente a Él con humildad resulta en salvación. Entonces veamos ese punto importante del que nos habla Sofonías, de buscar a Dios con humildad, de buscar a Dios con humildad. La restauración es otra parte del mensaje de Sofonías, que Sofonías le aseguró a su audiencia, al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, al reino del sur, que si aunque vendría juicio, sí, pero también vendría la restauración. Dios purifica a los suyos, traería regocijo a Jerusalén. Aquí es donde vemos ese versículo que normalmente es el único que conocemos de Sofonías, que es Sofonías 3:17. Ustedes lo pueden leer en su casa, un versículo muy lindo. Pero también veamos que Dios restauraría tanto a su pueblo como a la gloria de Jerusalén. El pequeño libro de Sofonías, porque sí, podemos decir que en cuestión de capítulos es pequeño, nos habla de una manera, pero al mismo tiempo nos habla de una manera muy poderosa del juicio de Dios sobre las naciones, del juicio de Dios sobre el pecado, de cómo aún su misericordia es un acto de salvación para con nosotros, aquellos que seamos humildes y los inmerecedores, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que por cuando todos pecamos, hemos sido destituidos de su gracia. Pero sin embargo, Él en su infinita misericordia hoy nos sigue alcanzando y nos sigue perdonando, nos sigue restaurando, nos sigue sanando y nos sigue haciendo sus hijos. Entonces aquí en Sofonías podemos ver el carácter de Dios. Dios juzga, pero Dios también es un Dios justo. Dios al mismo tiempo es amoroso, pero Dios también se enoja. Entonces veamos el carácter de Dios que muchas veces se nos olvida. Perdón. Con un mensaje contundente, Sofonías, pronunciado contra Judá tal como Amós lo hizo para Israel, que era el reino del norte. Él habla acerca de que el tiempo de decidir, y así como en el tiempo de Sofonías era tiempo de decidir, también para el pueblo de Dios en este momento es tiempo de decidir. Sabemos cuál es el paso que debemos de dar y aún así no lo estamos dando. El día del Señor viene y Jerusalén no está exento de esto, pero también anuncia la misericordia de Dios. El rey Josías de Judá, del reino del sur, intentaba revertir las maldades que normalmente el pueblo judío, el pueblo del reino del sur, con tendencia muy fuerte, se inclinaba más a ellas debido a todo lo implantado por los reyes anteriores como Manasés y Amón. Hay un verso puntual en el libro de Sofonías, en el capítulo 2, versículo 3, que más o menos nos dice así, y me atrevo a pronunciarlo, y puedo decir que es el versículo clave sobre este podcast. Busca al Señor con humildad.
y sigan sus mandamientos. Procura hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor te proteja y los libre de su ira en su día de destrucción. Vuelvo a repetirlo, buscad al Señor los que son humildes. Buscad al Señor los que son humildes. Otra vez Sofonías nos está recalcando la humildad que como pueblo de Dios nosotros debemos tener al momento de buscarle, no buscarle con orgullo, no buscarle creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, buscar al Señor con humildad. Y viene a mi mente esa alabanza que dice, llévame Señor a tus cámaras de amor. Esa alabanza tan bella de Marco Brunet. Recordemos que los profetas antiguos en el Antiguo Testamento como Sofonías anunciaron destrucción, pero también ofrecieron un medio de escape y de protección, el cual era volverse de sus pecados y caminar con Dios. Hoy Dios también nos habla a través de Sofonías y nos recuerda que debemos volvernos de nuestros pecados y volver a caminar con Dios. Quiero que pienses en esto, amigo mío, a ti que estás escuchando este audio, a ti que estás escuchando este podcast. Amigos, el día del juicio también será un día de victoria. Es de lo que está hablando Sofonías. Dios juzga a todos los que maltratan a su pueblo. Él purificará a su pueblo quitando todo pecado y toda maldad. Y creo que todos esperamos ese día donde el Señor hará un cambio total en nosotros. Pero debemos esforzarnos, debemos seguir avanzando, debemos seguir caminando con Dios, debemos seguir tratando de ser humildes cada día, cada vez que nos presentemos delante de Él. Muchas veces nosotros venimos y pensamos en el futuro y se nos olvida que el día de mañana le pertenece a Dios nada más. Es necesario recordar que de cada día que nosotros vivamos, lo vivamos como para el Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. El Señor conoce nuestro pasado, el Señor conoce nuestro presente y el Señor conoce nuestro futuro. Quizás no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, pero algo sí debemos estar seguros. El mensaje de Sofonía nos dice, busquen al Señor los humildes. Busquen al Señor los humildes. Y si algo me quedo yo con el mensaje de Sofonías es la humildad. Muchas veces, repito, se nos olvida ser humildes delante del Señor. Amigos, iglesia, pueblo del Señor. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, busquen al Señor los humildes. Que el Señor les bendiga. Espero sea de mucha ayuda. Nos vemos pronto.